La isla más grande del mundo no tiene carreteras entre ciudades, pero en 20 años podría controlar el 40% del comercio entre Asia y Europa. Si Rusia, China o Estados Unidos consiguen una base permanente en Groenlandia, el mapa del poder global se redibuja en una década. Al final entenderás por qué el hielo que se derrite vale más que el petróleo que queda. Si trazas la ruta más corta entre Shanghái y Rotterdam, la línea atraviesa el océano Ártico. Pasa justo al norte de Groenlandia. Hoy esa ruta no existe. Hielo permanente. Pero en 2040, según proyecciones de la Marina de Estados Unidos, será navegable 6 meses al año. Y Groenlandia está exactamente en el medio. 2 millones de kilómetros cuadrados. 57.000 habitantes. Control danés desde 1814. Aquí es donde la geografía deja de ser historia y se convierte en estrategia. Alguien va a decidir quién construye los puertos. En 1946, Estados Unidos ofrece comprar Groenlandia a Dinamarca por $100 millones. Dinamarca lo rechaza. En 2019, Donald Trump intenta de nuevo. Dinamarca lo vuelve a rechazar. Entre esas dos ofertas, el valor estratégico de Groenlandia se multiplicó por 200. No por el territorio, sino por lo que hay debajo y lo que está desapareciendo encima. Ahora en 2026, Estados Unidos lo vuelve a intentar. El hielo de Groenlandia retrocede 280 kilómetros cúbicos por año. Eso no es cambio climático abstracto, es apertura de rutas marítimas concretas. Lo que hace navegable el Ártico también hace inestable el sistema. Pero más tarde llegaremos a eso. En 1951, Dinamarca acepta un acuerdo. Estados Unidos puede operar la base aérea Thule, la instalación militar más al norte del mundo. Desde ahí, los radares estadounidenses detectan misiles balísticos con 20 minutos de anticipación. No hay ubicación semejante en todo el planeta. Pero Estados Unidos no es el único interesado. Además, Dinamarca ya no controla todas las decisiones. Groenlandia tiene 3 activos estratégicos simultáneos. No 1, 3. Activo número 1. La ruta ártica alternativa. La ruta tradicional entre Asia y Europa pasa por Suez o rodea África. 21.000 kilómetros. 24 días de navegación. La ruta ártica por el norte de Groenlandia. 14.500 kilómetros. Estos son 6.500 kilómetros menos. 15 días de navegación. A $50.000 diarios por buque. Son $450.000 de ahorro por cada viaje. Hoy solo funciona 8 semanas al año. En 2040 funcionará 6 meses. China ya tiene rompehielos operando en la zona. Rusia también. Ninguno necesita permiso de Dinamarca para navegar aguas internacionales. En 2023, China solicita permiso para construir 3 estaciones de investigación científica en Groenlandia. Dinamarca interviene. Groenlandia tenía autonomía para decidir, pero Copenhague bloquea la propuesta. ¿Por qué? Porque investigación científica en el Ártico incluye mapeo de rutas, estudios de profundidad y tecnología de sensores. Todo dual, civil y militar. Pero hay un problema estructural. Groenlandia no tiene puertos de aguas profundas operativos para buques de más de 100.000 toneladas. Luego está el activo número 2, los minerales críticos. Groenlandia tiene el 25% de las reservas globales conocidas de tierras raras. Neodimio, disprosio, praseodimio. Los elementos que hacen funcionar turbinas eólicas, motores eléctricos y sistemas de defensa. China controla el 90% de la producción refinada global de tierras raras. Si Groenlandia activa sus yacimientos, ese porcentaje cae al 65% en una década. Eso no es transición energética, es reconfiguración de cadenas de suministro estratégicas. El yacimiento de Kvanefjeld, en el sur de Groenlandia, contiene 2,3 millones de toneladas de óxido de tierras raras, suficiente para fabricar 150 millones de motores eléctricos,
Si China bloquea exportaciones de tierras raras y Groenlandia no está operativa, no hay plan B inmediato. Abrir una mina de este tipo se tarda unos 8 años. Este margen no se recupera después. Groenlandia no es un territorio remoto. Es la intersección entre 3 necesidades globales: rutas más cortas, minerales críticos y posición militar. ¿Cuánto cuesta convertir Groenlandia en un hub operativo? Construir un puerto de aguas profundas. 2.500 millones de dólares. Infraestructura ferroviaria, desde minas hasta costa. 4.000 millones. Aeropuertos ampliados. 800 millones. Total, 7.300 millones de dólares. Menos que el precio de un portaaviones estadounidense. Pero aquí está el problema real. Esto parece una inversión gigante. No lo es. Es el 0,5% del gasto militar anual de Estados Unidos, o el 2% de lo que China invierte en la iniciativa de la franja y la ruta cada año. Volvamos a quien decide. Groenlandia tiene autonomía desde 2009. Puede negociar acuerdos de recursos naturales sin aprobación danesa. Pero Dinamarca controla defensa y política exterior. Aquí es donde los países pierden control. Si Groenlandia firma un acuerdo minero con una empresa china, Dinamarca no puede cancelarlo sin provocar crisis interna. Y por último, el activo número 3. Control de espacio aéreo. La base Thule no solo monitorea misiles, controla el segmento del Space Fence que rastrea 26.000 objetos en órbita baja. Sin Thule, Estados Unidos pierde cobertura del 40% de los satélites militares en tránsito polar. Una vez que se pierde acceso a esta base, reubicar esa capacidad tomaría una década y 15.000 millones de dólares. No hay geografía equivalente. Los otros cuellos de botella globales son fijos: Suez, Panamá, Malaca. Ya existen. Ya tienen infraestructura. Groenlandia es distinto. Es un cuello de botella que se está formando en tiempo real. Suez mueve 12% del comercio global hoy. Panamá, el 6%. La ruta ártica podría mover el 8% en 2045. Eso es más que el canal de Panamá. Pero tiene una diferencia crítica. Suez y Panamá tienen dueño claro. Groenlandia tiene dueño nominal, que es Dinamarca, autogobierno local y competidores externos como son China, Rusia y Estados Unidos. Ningún cuello de botella estratégico en la historia moderna tuvo esa fragmentación de control durante su formación. El impacto real se verá cuando el primer puerto de aguas profundas esté operativo. Ese día, quien lo controle tendrá veto sobre el tráfico ártico. Imagina que mañana Groenlandia declara independencia total. No es ciencia ficción. En 2021, el 68% de los groenlandeses apoyaba la independencia en encuestas. Si eso ocurre, ¿quién financia la transición? Un país de 57.000 habitantes no puede sostener defensa, salud, educación e infraestructura crítica solo. China ofreció 3.000 millones de dólares para renovar aeropuertos en 2018. Dinamarca bloqueó el acuerdo y financió el proyecto con fondos propios. ¿Pero puede hacerlo indefinidamente? Hoy, Groenlandia genera el 70% de su presupuesto desde subsidios daneses, 591 millones de dólares al año. Pero el subsuelo tiene minerales valorados en 1,5 billones de dólares. Eso es 2.500 veces el presupuesto anual de Groenlandia, o el equivalente a 60 años del Producto Interior Bruto de Dinamarca. El deshielo que abre rutas también crea el problema. Menos hielo significa más navegación, pero también más inestabilidad en ecosistemas locales, mayor presión sobre recursos pesqueros y conflictos de jurisdicción. Las aguas internacionales empiezan a 200 millas náuticas de la costa, pero el fondo marino puede reclamarse hasta 350 millas si se demuestra extensión de plataforma continental. Dinamarca, Rusia, Canadá, Estados Unidos y Noruega tienen reclamaciones superpuestas, pero ninguna está resuelta. La pregunta no es si Groenlandia será estratégica. Ya lo es. La otra pregunta es, ¿quién controlará Groenlandia?
cuando el hielo desaparezca por completo. Groenlandia es el único cuello de botella global que se está formando ahora mismo. En 20 años, la ruta ártica ahorrará 6.500 kilómetros entre Asia y Europa. Eso es $450.000 menos por barco. Los puertos de Groenlandia decidirán quién usa esa ruta. El subsuelo tiene el 25% de las tierras raras del planeta. Suficiente para romper el monopolio chino. Pero extraerlas requiere 7.300 millones en infraestructura. Y alguien tiene que pagarlos. La base Thule controla el 40% del rastreo por satélite polar de Estados Unidos. Sin ella, la arquitectura de defensa espacial se desmorona. Un territorio de 57.000 personas tiene más peso estratégico en 2040 que la mayoría de acuerdos comerciales actuales. Si el control de Groenlandia se fragmenta durante su desarrollo, no hay retorno. Los puertos se construyen una vez. Los contratos mineros duran décadas. La primera decisión define las siguientes 5.